El saludo para todos y todas quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Queremos hoy darles la bienvenida desde Casa del Pueblo. Ustedes comprenderán que este seminario lo estamos llevando a cabo de forma virtual, con la presencia de quienes participan en las mesas o conversatorios, cuidando la salud de todos. Estamos a muy pocos días de una jornada dolorosa por la pérdida de nuestro expresidente Tabaré Vázquez. Vaya entonces desde el Partido Socialista el homenaje y el recuerdo también a su legado. El seminario Perspectivas de la relación sociedad-política en la construcción de lo nuevo se dará en el marco de lo que hemos denominado Encuentro Nacional de Militantes Sociales. Con estas jornadas de intercambio queremos celebrar el 110 aniversario del Partido Socialista y, pese a las medidas que debemos tomar ante la pandemia, queremos estar cada vez más cerca de nuestra gente y de todos aquellos que tengan la intención de escuchar diferentes voces. Esta instancia que comienza hoy continuará mañana sábado todo el día y también el próximo lunes para realizar un análisis y cierre. Las temáticas que abordaremos esperamos sean de gran interés para todos ustedes. Los integrantes de las diferentes mesas tendrán 15 minutos cada uno de ellos para la exposición y estarán acompañados de moderadores y relatorías. Es momento, si a ustedes les parece, de comenzar a inaugurar la primera mesa y escuchar a los diferentes panelistas. Quiero solicitarle que se acerquen a la mesa, ingresar y tomar asiento, primeramente a nuestro secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila, quien está entre nosotros. Seguidamente le damos la bienvenida a Carla de Melo, integrante de la Dirección Nacional de las Juventudes Socialistas del Uruguay. Es un placer recibir también a José Díaz, referente histórico del Partido Socialista, exministro del Interior, a quien también lo invitamos a pasar y tomar asiento, ministro del Interior durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, amigo imprescindible de esta casa y que contamos con el honor de tenerlo en esta mesa inaugural. Con esta primera mesa intentaremos marcar los objetivos del encuentro y seminario en el marco, como decíamos, del 110 aniversario del Partido Socialista, información que servirá para marcar la praxis revolucionaria del Partido Socialista, tanto desde su historia como para el presente y el futuro. Comenzamos dándole la palabra al diputado Gonzalo Sibila. En el marco de este aniversario decidimos hacer algo distinto. En lugar de tener un acto donde hiciéramos referencia a los valores y a la historia del partido, hablando desde nosotros mismos, hicimos la opción de hacer algo que nos parece importante para la izquierda uruguaya en este momento de la vida del país, de la vida de nuestro movimiento popular, que es generar un espacio de encuentro donde puedan oírse distintas voces, donde diferentes miradas surgidas de distintas militancias puedan ser parte de un diálogo que nos permita también aportar a la construcción de una síntesis política nueva. Nosotros creemos que en el Uruguay de hoy es necesario vivificar, transformar, fortalecer la unidad social, la unidad de todos los sectores que hacen a la vida de este movimiento popular uruguayo y desde esa unidad social poder construir una nueva unidad política, poder fortalecer al Frente Amplio, poder fortalecer a los partidos que integran al Frente Amplio. Por todas estas razones es que resolvimos ya desde el último congreso del partido hacer un encuentro de militantes sociales. Ese encuentro inicialmente iba a ser obviamente un encuentro presencial, donde pudiéramos convocar a militantes de distintas organizaciones del campo popular a discutir, a dialogar, a intercambiar, pero la pandemia, esta circunstancia tan especial que estamos viviendo y que también nos interpela tanto sobre nuestra vida en sociedad, sobre nuestros vínculos, sobre las relaciones sociales, sobre la forma en que está estructurada la sociedad en la que vivimos, nos impide hacer ese encuentro masivo, hacer ese encuentro presencial, porque sería una irresponsabilidad, porque no estaríamos cuidando a los demás y no nos estaríamos cuidando a nosotros mismos. Por esas razones que decidimos hacer este encuentro virtualmente en una primera etapa. Nos proponemos que siga, que sea un proceso, porque las cosas que efectivamente transforman la realidad, que transforman las organizaciones, que transforman sus dinámicas, son procesos, no son momentos aislados. Y por eso esta etapa virtual de seminario, donde se van a escuchar diferentes voces y miradas, es una etapa inicial, es un puntapié inicial para algo que va a seguir.
El propósito es, el año que viene, en una situación distinta, esperemos, para el país, donde la presencialidad pueda transitarse de otra manera, llevar la discusión de este encuentro, el gran tema de este encuentro, que es la relación entre lo social y lo político, entre la sociedad y la política, a los territorios. Llevarlo a los barrios, llevarlo a los departamentos del interior del país, llevarlo acá a Rincón, y al diálogo además en los lugares donde están ubicadas, situadas, construyendo, trabajando las distintas organizaciones, las distintas comunidades, los distintos grupos que hacen a esta lucha por la libertad, por la dignidad humana, por la justicia, que nuestro Partido Socialista obviamente integra, de la que se siente parte, pero de la que no se siente el único portavoz, no se siente un portavoz privilegiado, sino que se siente en todo caso un ámbito que busca construir síntesis de esas aspiraciones, de esas demandas y de esas luchas. La verdad es que para nosotros poder celebrar los 110 años planteando un camino desafiante como este es algo que nos llena de alegría y que además nos compromete mucho hacia el futuro. Venimos de transitar una derrota política del Frente Amplio, una derrota que se expresó en lo electoral y que está teniendo consecuencias muy graves para los sectores populares, para la clase trabajadora uruguaya. Eso al Partido Socialista obviamente no le resulta indiferente. Estamos luchando en todos los lugares donde podemos hacerlo por tratar de construir mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, por tratar de frenar algunos retrocesos, por tratar de volver a poner sobre la mesa algunas causas y algunos valores que nos parecen fundamentales en la construcción de la sociedad. Pero somos conscientes que si no fortalecemos la organización, si no fortalecemos la capacidad de escucha, de diálogo y de síntesis del campo popular, todo lo que hagamos aisladamente como partido u otras organizaciones del campo popular no va a ser suficiente para poder enfrentar esta etapa. Si tuvimos la derrota que tuvimos después de 15 años de transformaciones, fue porque algunas cosas hicimos mal, y esas cosas que hicimos mal nos obligan a repensarnos. Nosotros creemos, así lo hemos escrito en el documento de autocrítica que aportamos al Frente Amplio, que uno de los principales errores, o buena parte de los principales errores que cometimos como Frente Amplio en el gobierno, tuvieron que ver con este tema de la relación entre la sociedad y la política. Sentimos que muchas veces no fuimos capaces de llegar con un mensaje contrahegemónico, con un mensaje transformador, que no fuimos capaces de escuchar, que a veces pretendimos sustituir la voz de los actores sociales pensando que nosotros desde alguna institución o desde algún lugar político partidario o desde algún lugar del Estado podíamos ser mejores intérpretes que la gente misma organizada y transformando la realidad. Y eso abrió una brecha, eso generó desencuentros y nos parece que es un buen momento para volver a construir encuentros, para volver a tender puentes. Yo hoy, antes de venir para acá, pensaba en algo que en general nos pasa a los militantes sociales y políticos a lo largo de la vida. Habrá que preguntarle a José, con su larga historia de lucha, si alguna vez le pasó. Pero a veces uno siente que aporta mucho tiempo, mucha energía, mucho compromiso, que hay muchos otros aspectos de la vida que quedan a veces a un lado por un compromiso con lo colectivo. Y en algunos momentos llega la pregunta de si valió la pena, ¿no? De si efectivamente todo ese sacrificio, toda esa entrega vale la pena. Y yo creo que mucha gente a lo largo de la historia de nuestras organizaciones en algún momento sintió que no valía más la pena y se apartó, se alejó, tomó distancia. Sintió también que las organizaciones habían tomado distancia de ellos, de ellas. Y la verdad es que si para algo queremos que sirva este encuentro, es para tender un puente con todos esos militantes sociales, que hoy capaz que algunos están activos en organizaciones, otros no, pueden estar en su casa, como decimos vulgarmente, pueden estar por ahí dando batalla en lo microsocial, en otros territorios, en otras cosas, y no se sienten demasiado interpretados por los partidos políticos, incluso por algunas organizaciones sociales. Bueno, volver a sostener, a levantar la bandera de que vale la pena luchar por lo colectivo, de que vale la pena dejar vida y sembrar vida en estas construcciones colectivas, y de que hay espacios donde su palabra y su obra, su acción, puede ser parte de una síntesis superadora que permita construir una sociedad donde la dignidad humana
esté en el centro, que es en definitiva la lucha por la que todos nosotros y todas nosotras estamos acá. La verdad que es un poco raro hacer esto así, como lo estamos haciendo, sabiendo que muchos nos están viendo desde su casa y no pueden acompañarnos acá, pero sentimos que es el humilde aporte que podemos hacer hoy para que voces de militantes que vienen de muy distintos lugares puedan también escucharse y puedan interpelarnos a nosotros para poder ser mejores. Así que nada más que agradecer a todos quienes vayan a participar de estas instancias, a convocarnos a que este diálogo pueda ser un diálogo fructífero, que nos permita construir lo nuevo y dejarlos con la palabra de dos referentes. Un referente histórico del partido como es José Díaz, que tiene mucho para decir de este largo trayecto de lucha y de encuentros entre lo social y lo político, también de desencuentros, porque los ha habido a lo largo de todos estos años, y con Carla de Melo, compañera integrante de la Dirección Nacional de la Juventud Socialista, que tiene muchas cosas para decirnos también sobre las nuevas generaciones y su aporte en la construcción de este camino. Nosotros creemos que la lucha política es una expresión de la lucha social, así lo cree también nuestra juventud socialista, y seguro que para el futuro hay mucho de toda esta historia y de todo este presente que nos va a servir como bandera, como experiencia, como aprendizaje para seguir construyendo lo nuevo. Así que los dejo con nuestro querido José. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo fraterno a todos los que integran este buen esfuerzo de los compañeros del Partido Socialista por discutir con amplitud, con pluralidad, el siempre candente tema de la relación de lo político y de lo social. Como estamos en vísperas del 110 aniversario del Partido Socialista, pido que me permitan decir dos palabras sobre ese largo recorrido histórico de la primera fuerza de la izquierda uruguaya. Mi cálido reconocimiento, mi sincero homenaje a los precursores del Partido Socialista, en la figura de un gran intelectual, de un poeta social de la envergadura de Armando Basser. Luego vino la etapa ya orgánica del partido, cuando nuestro fundador, el compañero Emilio Frugoni, organizó con otros centros socialistas el partido ya como expresión orgánica de los trabajadores y del incipiente movimiento social de aquellos años. Frugoni fue su primer secretario general de un largo magisterio en el Uruguay y en el partido, y tuvo la visión en el año justamente de la fundación del partido de presentar a la organización a una posibilidad de tener acceso a las instituciones parlamentarias del país, porque en aquel entonces, Constitución de 1830, había un parlamento de mayoría y minoría, de dos fuerzas. El Partido Nacional en ese tiempo, 1910, resolvió abstenerse, y entonces el partido, con una gran visión y una gran generosidad, hizo una coalición. O sea que nacimos ya en un intento unitario de las fuerzas progresistas del país. Hicimos la coalición liberal socialista, que llevó nada menos que como candidatos a la Cámara de Diputados al doctor Pedro Díaz, líder entonces del Partido Liberal, al compañero Frugoni como segundo candidato y al gran filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira de tercer candidato. Esa es la lista de la coalición. Después vinieron otros tiempos con dificultades, con luchas, con una gran actuación parlamentaria sin duda de Frugoni, hasta que en los años 30 surgió una generación muy importante, fundadora de la FEU,
José Pedro Cardoso presidió el primer congreso fundacional de la FEU, con Arturo Dubra, que fue diputado socialista también de secretario, con Arturo Figueredo, un gran orador, un gran tribuno. Fue una generación inspirada en el ejemplo de la Revolución y de la Guerra Civil Española. Y luego vinimos nosotros, en los años 50, a hacer con Trías a la cabeza un movimiento de renovación profunda del partido, que sin proponérnoslo, creo que logramos una etapa en los años 50 de refundación del partido, con otras concepciones y otras ideas, manteniendo la continuidad histórica de la fuerza fundada por Frugoni. Yo justamente me voy a referir en estos pocos minutos a una experiencia para mí sustancial en la historia social y política del Uruguay, que fue la de la década de los 50, que en el primer foro de debate de la Fundación Vivian Trías la tomamos como eje y le llamamos la fermental década de los 50. Yo me voy a referir concretamente a ello, con el doble propósito de que se conozca una etapa muy rica en esa relación de lo social y de lo político, que en aquel entonces era el partido, los partidos de izquierda y los sindicatos, que estaban divididos en los años 50. Y así surgió la iniciativa, después de una gran huelga en el gremio de la carne, que había sido fundado por un gran militante sindical del Partido Socialista, Humberto Gómez. Llamó, después de ese conflicto que motivó la solidaridad de todas las corrientes sindicales del país, llamó a discutir sobre la necesidad y la posibilidad de crear una central única de trabajadores. Ese fue un primer paso, seguido de una iniciativa del Congreso Obrero Textil, donde también el partido tenía grandes militantes como Ignacio Rubén Webb, que hace poco nos dejara. Ese esfuerzo, esa propuesta del Congreso Obrero Textil fue la de crear un congreso consultivo en la misma dirección de buscar la unidad sindical. Finalmente, el movimiento sindical, tomando la delantera unitaria, ya a comienzos de los 60 creó la Central Única, creó la Convención Nacional de Trabajadores, que unificó las tres grandes corrientes que habían en aquel entonces, la UGT, la Confederación Sindical del Uruguay y el sindicalismo autónomo, cuyos integrantes, muchos de cuyos integrantes fueron activos militantes sindicales del partido. El partido se desarrolló fuertemente en las fábricas, en los gremios, en los pueblos y ciudades con organizaciones sindicales de todo el país. Logramos tener más de medio centenar de agrupaciones sindicales socialistas y fuimos capaces de organizar acá mismo, en este salón, el primer Congreso de Trabajadores Socialistas, que juntó a las agrupaciones sindicales de todo el país. Y ese congreso se inauguró acá, en esta misma sala, en esta misma mesa, en esta misma dirección que estamos ahora, un acto transmitido por Radio Sport, que en esa época, con la que en esa época trabajamos bastante en la publicidad partidaria, y el compañero Wilmar González, que todavía vive, dirigente del gremio metalúrgico, fue el que inauguró ese congreso. Fue un esfuerzo muy significativo que demostró que los socialistas no solo teníamos deseos de participar del movimiento social, sino que teníamos fuerza organizada que pugnaba por un sindicalismo
autónomo, no correa de transmisión partidaria, sino una fuerza social independiente que desde la lucha económica y social lograba abrir los nuevos caminos de la emancipación uruguaya. Y después estaba naturalmente en aquel tiempo el partido, sin desconocer el movimiento cooperativo que tuvo su fuerza, pero no tuvo el desarrollo popular que después le dio Fugman como una de las grandes organizaciones sociales que hoy tenemos en el país. El Partido Socialista entonces desarrollaba la teoría de que para la lucha emancipatoria habían como dos brazos. Yo recuerdo imágenes en El Sol, que en aquel entonces, años 50, era el semanario oficial del Partido Socialista, ahora vuelve a hacerlo vía internet. Allí nosotros reflejamos cómo concebíamos la lucha con dos brazos. La lucha de clase, la lucha liberadora, tenía dos brazos. El sindicato, que cumplía su papel en la lucha económica, y el Partido Socialista, que cumplía un rol en la lucha política, en la lucha por el gobierno, en la lucha por generar las condiciones emancipatorias. Partido y sindicato. El movimiento popular de aquellos años, de los años 50, me mantengo en la fermental década de los 60, también empezó, sobre todo los dos partidos de izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista, a echar las bases de también un proyecto unitario a nivel político. Y fue así que ya a comienzos del 62 se desarrollaron dos experiencias unitarias. La Unión Popular, que encabezó el Partido Socialista, con sectores desprendidos de los partidos tradicionales y sectores independientes, y el Frente de Izquierda de Liberación, que encabezó el Partido Comunista. No pudimos llegar a un entendimiento global, pero echamos las bases de ese entendimiento. Y 10 años después de las experiencias unitarias de los comienzos de los años 60, fuimos capaces de crear con desprendimiento, con pluralidad, con generosidad, el Frente Amplio. Y a partir de ahí empieza, como con la CNT en el plano sindical, una nueva historia del país, al punto de que el movimiento sindical sigue siendo unitario, con una gran fuerza, y la izquierda política fue capaz de mantener y desarrollar la experiencia unitaria del Frente Amplio, pasando por el largo del desierto de la dictadura y ahora planteándonos cómo poder recuperar la condición de fuerza de gobierno. No hemos sido fuerza de poder todavía, fuerza de gobierno, abrevando de nuestra trayectoria, de nuestros logros, pero también de nuestros errores, porque por algo nosotros perdimos las elecciones de octubre del año pasado. Con el mismo espíritu de ilusión por el cambio profundo de la sociedad uruguaya, con el mismo espíritu de lograr desarrollar y profundizar la democracia en el camino de la liberación nacional y popular, estamos ahora en una nueva etapa de reflexión, de autocrítica, que seguramente en una nueva síntesis, como decía Gonzalo, nos llevará a recuperar los espacios que perdimos el año pasado. Así que yo saludo a todos los panelistas que participarán en este seminario, saludo la extraordinaria iniciativa del partido en hacerlo como una modesta contribución a ese debate, a esa lucha por un nuevo Frente Amplio, por una nueva izquierda que sea capaz de profundizar lo que ya hemos hecho. Muchas gracias.
Realmente es un honor hoy estar acá en este panel y con estos dos grandes compañeros. Realmente quiero dejar como constancia de esto. Importante también en el marco de los 110 años del PS, y con esta propuesta de evento que es en realidad un comienzo y una invitación a comenzar a dar el debate, que posteriormente, y debe ser así, tenemos que poder llevarlo al territorio, y que acá podamos instalar ideas, que podamos llevar y poner en diálogo con los distintos actores sociales que en el territorio trabajan. Me parece que esa es una tarea fundamental de la militancia socialista y que por ese camino debemos ir. Una tarea fundamental que se enmarca en la construcción de una estrategia política general de la izquierda. En ese sentido, a mí me gustaría aportar algunas ideas desde una perspectiva generacional, desde la juventud uruguaya, una generación que nació y creció en el marco del ascenso de los gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional. Nosotros vimos y crecimos en la instalación, en las conquistas de los derechos, conquistas del movimiento social que el gobierno del Frente Amplio logró articular en políticas sociales, pero que son conquistas del movimiento popular. Nosotros somos parte de una generación que tuvo la oportunidad de acceder a una educación pública de calidad, de poder acceder a una educación universitaria, muchas veces siendo primera generación universitaria de nuestras familias. También tuvimos la oportunidad de acceder a muchos trabajos en el marco del Estado, muchas opciones laborales. Y también tenemos la oportunidad de elegir nuestra vida cotidiana, de elegir cuándo y cómo poder tener hijos, que creo que esto es fundamental porque abre una brecha muy grande con la generación de nuestras madres y de nuestros padres que se criaron en las décadas neoliberales del siglo XX. Además, somos parte de una generación que ha visto o que cuestiona mucho a los movimientos sociales históricos del siglo XX, esos que José se refería como constructores de la unidad política. Una generación que interpela constantemente, que ha visto la crisis de representación en esos organismos, pero que ha tenido la capacidad de crear nuevos espacios en el marco de nuevas luchas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista y con su nuevo abanico de luchas. También los movimientos ambientalistas. Y humildemente, para cerrar, me parece que deberíamos pensar cómo, y desde la militancia socialista, de la militancia joven socialista, articular este abanico de luchas en el marco de una lucha más amplia, por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora uruguaya y de latinoamericana y poder lograr la sociedad sin explotados ni explotadores. Me parece que esa es la prioridad hoy y es la lucha que se nos viene, que tenemos por delante. Y bueno, la verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a esta mesa que nos dio la posibilidad de darle un marco a este encuentro.